Bien, estamos siguiendo entonces la serie de Salomón, ¿sí? La semana pasada vimos que Salomón adquirió sabiduría, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de esa sabiduría que Dios le dio a Salomón. ¿Cuál es el motivo y la razón por la cual Dios le dio sabiduría? ¿Y cuál es el motivo por el cual a nosotros nos puede dar también sabiduría? Yo creo que todos necesitamos sabiduría de Dios, ¿cierto? Muchas veces hemos necesitado de la sabiduría de Dios para poder comprender nuestros tiempos, cuando viene confusión, cuando viene dificultad, cuando vienen adversidades, circunstancias. Necesitamos tener en nuestros corazones la sabiduría de Dios para poder responder a tantos cuestionamientos que están sucediendo en nuestra sociedad, en nuestra vida, en la familia, en la iglesia y en todo. Pero tenemos que comenzar diciendo de que Dios levantó a Salomón como el hombre más sabio de la tierra. Era tan admirable la sabiduría de Salomón que con el tiempo su fama se empezó a conocer en todos los rincones de la tierra. Ahora, ¿qué significa el hecho de que Dios haya levantado a Salomón y que su fama se haya ido para todos los rincones de la tierra? Significa, en primera instancia, que Dios estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a Moisés muchos años atrás, hasta siglos. Dios estaba cumpliendo la promesa que había puesto en Moisés, y este tiempo era el tiempo de Dios, el apogeo de Israel, el apogeo de la nación de Israel. Porque Salomón estaba levantando a Dios. ¿Cuál era el eslogan de Salomón? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y esto lo llevaba en su boca constantemente, a tal grado que escribió un proverbio y versos y lo repitió en distintas ocasiones. Dios había prometido que si la nación de Israel guardaba el pacto de Dios establecido en la ley, la nación sería bendecida y que Dios levantaría a la nación sobre todas las naciones de la tierra. Esto es lo que ahora es Israel. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 1. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Ahí dice lo siguiente: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas o algunas, sobre todas las naciones de la tierra. Este es el momento del cumplimiento de esa promesa. Este es el momento en que la nación de Israel es levantada por sobre todas las naciones, porque Salomón tenía su eslogan y que decía: el principio de su sabiduría era el temor de Jehová. ¿Qué significa el temor de Jehová? Respetar, guardar, poner por obra todos sus estatutos. Pero no fue fácil. No fue fácil llegar hasta este punto. No fue fácil llegar al apogeo de la nación. No fue nada fácil. Porque para poder disfrutar de estos días que Salomón estaba disfrutando, Israel tuvo que pasar por el desierto. ¿Sí? Israel tuvo que pasar por un periodo del desierto después que fue dada esta palabra. Muchas veces recibimos una palabra y Dios nos habla el corazón y tenemos la certeza de que Dios nos está hablando,
y decimos, qué palabra más maravillosa. O sea, Dios nos promete bendición. Qué bueno, Señor. Yo acepto con todo mi corazón hacer y poner por obra tus palabras. Pero Israel tuvo que pasar por el desierto. Israel tuvo que pasar por tiempos difíciles. Y cuando estaban ellos a punto de entrar a la tierra prometida, un grupo importante decidió regresar a Egipto. Entonces sus líderes, los líderes de Israel, no tan solo Moisés, no tan solo Josué, sino que de ahí en adelante los líderes tuvieron que constantemente estimular al pueblo a que volvieran a los estatutos de Dios, de que vivieran conforme a los estatutos de Dios, que sean obedientes a la palabra de Dios. Pero el pueblo era obstinado, era terco, desobediente. Y cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida, un grupo se levanta y se rebela y dice, nos queremos volver a Egipto, porque a la tierra que nos está llevando hay una ciudad fortificada, hay guerreros, hay un ejército, hay gigantes. ¿Sí? Los israelitas de este periodo no vieron todo lo que Dios hizo. ¿Cuántas cosas Dios no hizo con ellos en el desierto? Pero cuando estaban a punto de recibir la promesa, quisieron regresar atrás, porque miraron las circunstancias, y miraron las circunstancias más que la promesa de Dios, ¿no? Así que sus líderes, los líderes de Israel, tuvieron que luchar con un pueblo así. A pesar de haber visto todas las obras con que Dios guardó y protegió a la nación, ellos no creyeron. Y no creer significa no tener fe. Ahora, ¿qué hizo con toda esa generación Dios? Primero lo quiso destruir. Le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Esta generación de gente desobediente no nos sirve, voy a destruirlo. Entonces Moisés pide por ellos y le dice a Dios, no los mates. ¿Qué van a decir las naciones aledañas si matas a todo Israel? ¿Qué va a hacer de tu palabra y de tus promesas? Ok, le dijo Dios, no los voy a matar, pero se van a tener que devolver por el desierto y vagar, ¿cuánto tiempo? 40 años más, una generación. O sea, la nación de Israel estaba a punto de obtener la promesa y se tuvo que retroceder porque al ver las circunstancias adversas no tuvieron fe, no creyeron, no quisieron avanzar, no obedecieron. Entonces tuvo que desaparecer toda una generación porque a Dios no le permitía avanzar un pueblo incrédulo para completar su plan. Porque Dios no puede usar a gente que no crea. No puede cumplir su propósito con gente que no tiene fe, ¿no? No se podía avanzar a su plan con gente incrédula, con esta gente obstinada. Pero cuando murió el último de esa generación, tuvo que levantarse una generación nueva. Se tuvo que levantar una generación que tuvo que ser formada en los estatutos y los principios de Dios. Y esa nueva generación estaba hastiada de vivir en el desierto, sin un territorio, sin un lugar donde poner sus pies para descansar. Era un pueblo nómade, de aquí para allá y de allá para acá, levantar tiendas para irnos a otro lado y así. Pero esa generación tuvo que pasar por el desierto, tuvo que hastiarse del desierto y tuvo que ser formada en los estatutos de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando ellos se formaron, estuvieron dispuestos a obedecer. Recién ahí, ¿no? Esa nueva generación fue muy diferente, fue muy distinta a sus padres.
Ahora sí ellos estaban dispuestos a obedecer cualquier instrucción. ¿Se acuerda cuando le dijo Josué a esa nueva generación: muchachos, levántense, vamos a destruir a Jericó? Los guerreros que se habían preparado con sus armas, su estrategia, y dijeron: ¿ni cómo lo vamos a hacer? No, vamos a dar 7 vueltas. ¿Hay alguien que se quejó? ¿Hubo alguien en la Escritura que diga que se quejó diciendo: pero qué estrategia más absurda? ¿Cómo vamos a derrotar a este ejército imperial grandísimo dando 7 vueltas? ¿No? Esa generación simplemente obedeció y comenzó a marchar y dio las 7 vueltas, por muy raro y extraño que haya sido la estrategia de Dios. Entonces esto no habla de un pueblo que ahora ya es obediente. Después de eso Dios tuvo que, después que ellos entraron en la tierra prometida, conquistaron la tierra prometida, se asentaron en la tierra prometida, se levantó una generación que se olvidó de Dios otra vez. Y la Biblia dice que ellos no conocían a Dios, y es el periodo de los jueces, porque en ese periodo cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y comenzaron a mezclarse con los dioses, mezclaron sus razas, adoraron a otros dioses, participaban de sus cultos, y por consecuencia de esa de nuevo terquedad, porfía, desinterés en el conocimiento de Dios, comenzaron a sufrir la opresión de sus enemigos. Ahí Dios tuvo que levantar a los jueces para poder librarlos. Pero ¿qué era lo que decían los jueces? Vuélvanse a Dios, obedezcan a Dios, conozcan sus caminos, abandonen sus malos pasos, cambien su conducta, sean amables con Dios, sean amables con su prójimo. Y a través de esos jueces, Dios insistía en que le busquen solo a Él. Luego de que ellos se organizaron como tribu dentro del territorio de la nueva nación conquistada, ellos no quisieron un gobierno teocrático, así que pidieron un rey. Entonces Dios levantó a los 3 reyes que ya hemos conocido hasta hoy. El primero, de acuerdo a la buena perspectiva del pueblo, que sea alto, bonito, musculoso, talentoso. Así lo quería el pueblo. ¿Y les fue bien? No les fue bien. Buscaron a uno bajito, calvito. No, estoy bromeando. Entonces, Dios elige a David y unifica la nación. Lo logra unificar y conquista muchas naciones gracias a la estrategia de guerra. David era un guerrero. Pero con Salomón, Dios pone a Israel en lo más alto del podium entre todas las naciones de la tierra. No hay duda de esto. ¿Qué dice la historia de Salomón? La no cristiana. ¿Qué dice? Que él existió. ¿Qué dice la arqueología? Que existió. ¿Qué dice la evidencia? Que existió. Salomón es conocido en África, y hay parte de su influencia allá, en Etiopía. Salomón es conocido en toda la región de Arabia. Salomón es conocido por Babilonia y Egipto y en toda la tierra, porque se casó con la hija de un egipcio, de un faraón. Entonces, Israel se consolida como la nación de entre las naciones. Así Israel fue levantada por Dios, ¿no? Israel se consolida como la más grande de las naciones en la historia universal. Así se cumple la palabra de Deuteronomio 28. ¿Qué queremos decir hasta aquí con esta reflexión? Es que Dios cumple, Dios no miente, Dios cumple su palabra. Si ahí está dicho de que Dios te levantará entre las naciones, va a cumplir. Dios no es mentiroso. Su palabra está escrita
y si su palabra dice que sigamos sus estatutos, porque consecuencia de eso nos va a ir bien, así será, porque la palabra de Dios es verdadera. Dios no miente. Pero definitivamente no fue fácil llegar hasta los tiempos de Salomón, porque Dios tuvo que obrar de manera progresiva sobre Israel. Tuvo que dejar que las circunstancias hablaran a Israel. ¿Y cuándo habla las circunstancias a Israel? Cuando es obstinado, cuando es terco, cuando no quiere obedecer a los estatutos de Dios. Dios tuvo que permitir que murieran generaciones. Tuvo que permitir circunstancias adversas, dificultades, porque el pueblo en su porfía era terco. No quería obedecer los estatutos establecidos por Dios. Ahora, una vez que un hombre pide sabiduría como Salomón, Israel es levantado y consolidado gracias a un hombre, a este hombre, que no puso su oración en las riquezas. Salomón no buscó riquezas, o sí, dice el texto. ¿Qué dice el texto? Que él pidió sabiduría, conocimiento, que Dios le inspirara en su gobierno, que él fuera su inspiración. Entonces, Israel es consolidado en Salomón no porque pidió riquezas, no pidió gloria, no pidió fama, no pidió muchos años de vida, no pidió que se le arreglaran sus problemas económicos o sus conflictos personales, no pidió un carro último modelo, no pidió un iPad o un iPhone, ¿sí? No pidió viajar mucho y disfrutar de vacaciones, no pidió consolidar sus empresas, no hizo holocausto para llamar la atención y decirle a Dios, Dios, hago este holocausto para que me des todo lo que necesito, ¿no? Y si Salomón hubiera sido de este tiempo, diríamos, Salomón no pidió una iglesia de 1000 miembros, de 5000 miembros o de 10,000 miembros. Él no pidió eso. Simplemente Salomón e Israel es consolidado y levantado porque Salomón pidió sabiduría. ¿Pero para qué? Para servir a los demás. Para servir. Porque cuando él dijo, ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Él no se sintió apto para gobernar la nación y pidió sabiduría para servir, para gobernar. Todas sus riquezas, toda su gloria, toda su fama fueron añadiduras. Dios paga bien. Dios premia bien. Siempre que se tiene el objetivo claro, cuando se tiene el foco puesto, bien puesto en la palabra de Dios, Dios paga bien a sus hijos, ¿no? Entonces, no es difícil discernir lo que Dios nos está hablando hoy, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que consolida una nación? ¿Qué es lo que consolida una familia? ¿Qué es lo que consolida una vida? ¿Qué es lo que consolida un plan, un sueño, un anhelo? ¿Qué es lo que consolida a una persona? ¿Qué es lo que consolida la iglesia? ¿Qué es? Guardar los estatutos y ponerlos por obra. Para nosotros en el Nuevo Testamento sería entender el mensaje de Jesús, todas sus directrices y vivirlo. Ya hace un tiempo bastante largo que el Señor nos está hablando y dirigiendo hacia este punto. Constantemente Dios nos está hablando domingo tras domingo lo mismo. Y ustedes saben de que los temas no los elijo yo, sino que es una secuela, una seguidilla de temas donde vamos llevando un orden. ¿Por qué será que Dios nos habla de esta forma? ¿No nos querrá decir que Dios tiene un propósito con nosotros? ¿No será que Dios tiene un propósito con nuestra iglesia?
pero con nuestra vida también, con nuestra familia. ¿No tendrá Dios un propósito? ¿Acaso no nos está diciendo algo esta serie de sermones? ¿No? La Biblia dice que Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de David su padre. Dios lo levantó de tal forma que jamás hubo un hombre tan sabio como él en la tierra. ¿Cuál fue la primera historia con la que Salomón se hizo famoso? ¿Se acuerdan? La de las rameras, ¿no? La Biblia nos habla de esta situación y nos dice en Primera de Reyes 3:16 en adelante, y nos dice que dos rameras vivían juntas, tuvieron un bebé. A la hora de dormir, una se acostó encima de ella y la aplastó y murió. Entonces, antes de que despertara la otra, le cambió el bebé. La madre verdadera, ¿sí?, a la que le cambiaron el bebé, y el del bebé vivo reclamó, se dio cuenta y pidió una corte ante el rey. Ahora, la sabiduría de Dios se conoce porque conocemos la historia. La sabiduría de Dios en Salomón. Pero a veces no ponemos y prestamos atención en lo que sí tiene importancia en esto. Cualquiera de nosotros, si hubiera quizás tenido una posición de autoridad para poder juzgar, si nosotros hubiéramos sido jueces, fiscales le dicen ahora, ¿no?, y hubieran llegado dos mujeres prostitutas, a lo mejor diríamos, se lo merecen, son pecadoras, ¿no? O si fuéramos jueces de iglesia, religiosos, ¿no? Si hubiéramos sido quizás fariseos, ¿qué hubiéramos dicho? Son prostitutas, es consecuencia de su pecado. La Biblia dice de que es consecuencia de su pecado. ¿Qué vienen a nosotros a pedirnos audiencia? ¿Sí? Sin embargo, ahí vemos el corazón de Salomón, que para estas prostitutas y rameras, él prestó su oído mostrando sabiduría, escuchó y tuvo misericordia, ¿no? Nosotros no sé si de pronto hacemos acepción de personas y decimos son pecadores, son violadores, son prostitutas, son narcos, no merecen justicia de Dios, no merecen misericordia, ¿sí? Quizás Salomón hubiera actuado de diferente manera en como nosotros pensamos. Cuando las dos empezaron a exponer su tema, unas cosas importantes del relato dice que Salomón escuchó. No estaba apurado atendiéndolas y ya váyanse luego. Él escuchó a una, escuchó a la otra. Y cuando comenzaron ellas dos a acusarse mutuamente y se volvió un desorden de múltiples acusaciones, Salomón dijo, ya basta. Primero reflexionó, que es una cualidad de la sabiduría, ¿sí? Entonces dice, ya, basta, esto está desordenado aquí, tráigame una espada y vamos a partir el bebé por la mitad. Una mitad se la damos a una y la otra a la otra. Escojan ustedes quién quiere las piernas y el otro el dorso, ¿no? Inmediatamente la verdadera madre dijo, no maten al bebé, se lo dan, dénselo a ella. Y así se evidenció cuál era la verdadera madre y recuperó a su hijo. Y esto hizo muy famoso a Salomón y comenzó su fama a difundirse en la nación y fuera de la nación. Ahora, para hacer una pequeña reflexión, ¿qué significa la espada? La espada representa disciplina, ¿no? La espada representa dureza. La espada representa autoridad. La espada representa fuerza y carácter, porque la espada corta para separar lo bueno de lo malo. Cuando nosotros preparamos carne, ¿qué hacemos con el cuchillo? Sacamos todo lo malo. ¿Qué representa entonces la espada? La espada representa corte que separa lo bueno y lo malo. La espada no es símbolo de cómo a veces se están disciplinando los hijos hoy.
Porque los padres son como los abuelos, permisivos con los hijos. Déjalo que haga desorden, déjalo que haga esto. No, déjalo, es que es niño, es bebé, ¿no? ¿Cierto? No es como hoy se están disciplinando a los hijos por culpa de la psicología, ¿no? Porque no hay que pegarle a los niños. Y la Biblia dice que antes se usaba. ¿Quién nos recuerda los golpes? ¿Sí? Duelen, pero ¿cómo lo recordamos? ¿Eh? Gracias por esos, cuando nos devolvían del horizonte con la cachetada, ¿verdad? Entonces, la espada representa disciplina. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la espada? Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es representado en espada porque nos disciplina, nos corta, nos saca lo bueno de lo malo y nos expone y nos dice: esto estás haciendo mal, evítalo, esto es pecado, no lo hagas, ¿no? Entonces Salomón pidió una espada para disciplinar y separar la mentira, el engaño de la verdad. Entonces la mujer, gracias a la espada, recibió la disciplina. La Biblia dice que esta sabiduría de Salomón comenzó a conocerse entre todas las naciones de la tierra. En Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 24, en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 24, ahí vamos a encontrar lo que acabo de decir. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 24 dice: toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Querían verle, estaban desesperados por ver a este sabio Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 23, nos da otra perspectiva de esto mismo. Ahí no dice que toda la tierra, sino que dice que todos los reyes. En Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 23, ahí dice: y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Ahora, los reyes le preguntaban a Salomón: Salomón, ¿por qué tienes tanta sabiduría? ¿De dónde proviene tanta sabiduría que tienes? Y Salomón le respondía: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿A quién ponía por delante Dios? A Dios. Dios era el principio de la sabiduría. Dios era la fuente. Todas las naciones de la tierra estaban escuchando a Salomón porque Salomón ponía a Dios como principio. ¿No era esto lo que Dios quería? ¿No era este el objetivo de Dios sobre la nación de Israel? Ese era el objetivo. Dios le dio la sabiduría a Salomón. Él era su principio. El temor de Jehová se estaba dando a conocer a todas las naciones de la tierra. Entonces aquí comenzamos a hacer nuestra reflexión con una pregunta: ¿para qué Dios levantó a Salomón y a Israel de tan grande forma? ¿Para qué? Para hacer luz a las naciones. Y en este periodo, en este instante, Israel está por sobre todas las naciones de la tierra. Salomón representaba a Dios. Él fue testimonio de Dios. Su fuente de sabiduría era Dios. Y esto lo veían, lo vieron todas las naciones. Era Dios quien hablaba a través de Salomón en su testimonio, en su vida. Y cada uno de sus consejos eran tan bien apreciados, tan bien aceptados, no por cualquiera, por los reyes de la tierra. Por los reyes iban y buscaban consejo.
Y era tanto el agradecimiento que le comenzaban a traer presentes, regalos, le traían oro por los consejos, en agradecimiento. Ahora, lo que la Biblia dice, noten ustedes, en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 25, en el versículo siguiente que vimos de Reyes, noten ustedes a la pregunta que les voy a hacer. Primero leamos el texto. Y todos les llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Pregunta: ¿Salomón pedía los presentes? ¿Se los llevaban? Él no pedía, tráiganme, ¿sabes? Sino que les llevaban. Era un presente. ¿Qué es un presente? Regalo. Más adelante vamos a entender el contexto de lo que él pedía como tributo, pero era a las naciones que él ya había conquistado. Pero estos reyes traían presentes, traían regalos, traían oro. La reina de Saba trajo 3.900 kilos de oro para visitar a Salomón, porque había escuchado de su fama. 3.900 kilos de oro. Y cuando vio la grandeza de Salomón, vio que lo que traía de oro era algo insignificante. Lo aceptará Salomón, dijo. Era tan poco lo que traía, ¿no? Nunca se había visto tanta grandeza en Israel como en el periodo de Salomón. Pero el principio de este sermón no son las riquezas que se pueden alcanzar, sino la verdadera razón por la cual Dios, escuchen esto, la verdadera razón por la cual Dios está dispuesto a levantar a su Hijo y a su iglesia. ¿Cuál es el verdadero propósito por el cual Dios quiere levantar a un Hijo suyo y a su iglesia? Lo primero que tenemos que decir es: la iglesia necesita hacer algo. ¿Y quién es la iglesia? Yo, nosotros. Algo necesita hacer la iglesia. La iglesia no necesita demostrar las riquezas que puede alcanzar o que ya ha alcanzado. Porque hoy tenemos hermosos templos, grandes templos, y qué bueno. Hoy la iglesia en muchos países ostenta poder e influencia en la política y en el empresariado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero la iglesia no está para demostrar las riquezas que Dios le ha dado, el poder que Dios le ha dado en la tierra. La iglesia necesita representar a Dios tal como lo hizo Salomón, amándolo en todo su corazón, con una excelente conducta y una fe inquebrantable. Que las circunstancias no quebranten la fe del cristiano. Que las circunstancias en el cristiano no son para siempre, es un periodo nada más. Porque de esta manera, levantando Dios a la iglesia, el mundo podrá ver por fin un ejemplo, una luz de esperanza ante tanta corrupción, ante tanta injusticia y ante tanta inmoralidad. La pregunta ante esto es: ¿podrá toda la riqueza de la iglesia, podrá todo el oro de la iglesia, todo el poder de la iglesia contra la corrupción si nos jactamos de eso? ¿De qué sirve yo predicarles a ustedes, decirles y declararles que van a tener un carro nuevo? ¿Eso va a terminar con la corrupción? ¿Eso va a terminar con la injusticia? ¿Eso va a terminar con la inmoralidad? La respuesta para nuestro mundo, nuestro entorno, donde nosotros nos desarrollamos como iglesia, la esperanza de nuestro mundo ha quedado en manos de la iglesia, y la iglesia a veces se duerme, ¿no? Ostentando sus riquezas, ostentando lo que podemos alcanzar en Dios,
ostentando el poder que se tiene. No cabe duda que una iglesia dispuesta, una generación dispuesta, y yo creo que eso es lo que Dios está buscando hoy. Una generación dispuesta a ser obediente a la instrucción de Dios, que comienza con un simple acto de cambiar la conducta. Si antes no éramos amables, ahora somos amables. Si antes despreciábamos a nuestro prójimo, ahora amamos a nuestro prójimo. Así comienza la sabiduría de Dios en uno. Dios quiere levantar una iglesia que demuestre estar dispuesta a vivir conforme los estatutos de Dios, siendo honestos, siendo honorables, siendo transparentes, siendo de buen carácter. Dios está dispuesto a levantar una iglesia que quiera vivir conforme a los estatutos de Dios, para poner a esta, su iglesia, en el podium del barrio y la colonia, en el podium de la universidad donde uno estudia, en el podium del trabajo, en el podium de la familia, en el podium de la política, en el podium del empresariado, en el podium de la ciencia y en el podium de la ciudad y de la nación. Eso es posible. Eso se puede lograr. No para mostrar las riquezas que se pueden alcanzar, sino para llevar el consejo sabio que este mundo está necesitando. Cada una de las áreas de la esfera de nuestra sociedad está necesitando el consejo sabio de Dios que la iglesia tiene o puede tener. Para este efecto, Dios quiere levantar a la iglesia, y la iglesia soy, pongan su nombre, la iglesia es. Difícilmente Dios va a levantar a una persona que tiene sus ojos puestos en las añadiduras. Difícilmente. Pero fácilmente Dios va a levantar un corazón obediente a su palabra. Dios va a levantar a quien busque a servir a los demás, queriendo ser cada vez más sabio e instruido en la palabra de Dios, más entendido, más comprometido, más obediente. La Biblia dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoración es postrarse. Postrarse es sumisión. Sumisión es ser absolutamente obediente. Esa es la raíz de la palabra adoración. Entonces, ante esto tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿con qué generación de Israel mi vida, mi existencia? Nosotros vivimos cerca de 80 a 100 años, si es que no nos pasa nada antes. El resto de vida que nos queda, ojalá fuera toda una vida, ¿verdad? Pero ya algunos estamos grandes. El resto de la vida, ¿con qué generación será registrada nuestra vida? ¿Con la generación que tuvo que perecer en el desierto? ¿Con la generación de los jueces que cada quien hacía lo que bien le parecía? ¿O con la generación de Josué? ¿O con la generación de Salomón? ¿Con qué generación quedará registrada nuestra vida? Todos aquellos que puedan ostentar las bendiciones de Dios y buscarlas, pueden alcanzarlas. Es posible que se alcance, pero eso no queda registrado en la historia. La historia habla y hablará de una generación conquistadora, obediente a la palabra de Dios. Así que, cuando digamos a Dios que queremos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, cuando tengamos una conducta siguiendo esos estatutos de Dios, no lo hagamos, no busquemos tener un cambio de conducta para poder lograr tener un mejor carro.
No demos ofrendas, diezmos, primicias, para mejorar nuestra economía o buscando alguna respuesta que necesito de Dios. No hagamos nada para recibir cosas materiales. No hagamos nada para buscar las riquezas cuando estemos ofrendando nuestra vida y nuestra conducta delante de Dios. Porque esas cosas vendrán por añadiduras. No es nuestro objetivo las riquezas. Si Dios da más, qué bueno, amén. Si Dios da lo justo, qué bueno, amén también. Si Dios da más o menos, tenemos que agradecerle porque hemos heredado algo más grande que las riquezas terrenales, la salvación en Cristo Jesús. Somos salvos en Cristo Jesús. Pero todo lo que hagamos y todo lo que demos sea para agradar a Dios con fe, que es también obediencia. Sus añadiduras vendrán. Las añadiduras vendrán porque Él sabe de lo que tenemos necesidades. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Así lo dice Filipenses 4:19, ¿no? Que Él añadirá conforme a sus riquezas en gloria sobre todas nuestras necesidades. ¿Dónde estará nuestra confianza? ¿Dónde debe estar nuestra confianza? ¿En que cambio mi conducta para tener riquezas? ¿O en que cambio mi conducta porque el mundo necesita para servir? Que el mundo necesita atalayas, el mundo necesita un ejemplo. Yo soy la iglesia, ustedes son la iglesia a la que Dios quiere levantar. La pregunta surge: si Dios busca a esos adoradores, ¿está viendo cualidades de obediencia en mí? ¿Soy digno de ser levantado ante las naciones? ¿Soy digno de ser levantado en mi mundo, en la universidad, escuela, trabajo, en mis empresas, en mi negocio? ¿Soy digno de ser levantado? A esta iglesia, a la iglesia obediente, a esta iglesia, a este tipo de personas Dios quiere levantar. Y Dios está buscando a estos adoradores. Esta es una cualidad de la iglesia que Dios va a levantar en este tiempo para marcar una historia diferente. Y ustedes son llamados a marcar la historia. La Biblia dice, como ya lo hemos dicho, busca primero el reino de los cielos, busca primero los principios de las Escrituras, busca primero vivir conforme a los estatutos de Dios. Eso es buscar el reino de los cielos, y todo lo demás será añadido. ¿Acaso Dios le pagó mal a Salomón en este tiempo de su vida, en este periodo de su vida, en estos 20 y tantos años de gloria del reino de Israel con Salomón? Nadie pudo superar su sabiduría y su riqueza. Nadie. Fue tan grande el amor de Salomón por su pueblo que prefirió sabiduría antes que las riquezas. Fue tan grande su fama que de pronto por allá, en un rincón de una tierra muy lejana, una mujer de un lugar llamado Saba quiso conocer a Salomón y trajo especias y perfumes. Los perfumes de Saba, del territorio de Saba, eran más caros que el oro. Eran más caros que el oro. Y Saba trajo muchas especies e incienso para poder ver el rostro de Salomón. No hay muchos antecedentes, no se conoce el nombre de Saba, solamente que venía del lugar llamado Saba. Y viajó cerca de 6 a 8 semanas por el desierto. Ahí está el río Nilo, ¿no? Por toda la cuenca. Viajó con todo un séquito para poder ver a Salomón, poder estar y entrevistarse con él, porque hasta ese rincón
había sido conocida más allá de Egipto, más abajo de Egipto. Había llegado la fama de Salomón. De esta reina se conocen historias y se han formado leyendas. El Corán habla de esta reina. La historia etíope habla de esta reina. Entonces nos preguntamos, ¿dónde queda Saba en la actualidad? ¿Quién era la reina de Saba? ¿Qué le causó tanta admiración? ¿O qué escuchó de Salomón? Que quiso venir ella misma y viajar muchas semanas para ver a Salomón. ¿Quién era? Bueno, lo vamos a ver la próxima semana. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.